Cada día vamos a tener una conferencia al final de la mañana que, a la diferencia de las meditaciones, es una actividad un poquito más práctica. El objetivo principal no es la meditación sobre una verdad de fe, no es una contemplación de un misterio, sino un tema que sea más bien práctico, que pueda servir como examen de conciencia. Se aborda un tema de vida espiritual, se aborda de una manera más práctica normalmente que una meditación, y habitualmente se da en puntos para que luego se pueda usar como examen de conciencia en tiempos de meditación o de reflexión personal. A veces se puede presentar en preguntas. En fin, el objetivo es que se reflexione sobre un tema, analizando la conciencia, para ver cómo el alma se encuentra en ese tema. Tendremos 3 a lo largo de los ejercicios. Hoy la primera, que es un poquito general, mañana seguramente sobre la oración en la vida sacerdotal, y por último, pues el último día presentaremos el programa de vida, algunas ideas para ir a casa con un pequeño programa de vida espiritual que pueda plasmar al menos por escrito pues esta renovación sacerdotal. Entonces hoy lo que les propongo como conferencia, como plática, es ver un poquito cuáles son los elementos esenciales del crecimiento en la vida espiritual. Nosotros sacerdotes, por vocación y por misión, estamos llamados a tener una vida espiritual profunda. Yo no digo que sea mejor que la del resto de cristianos, pero es verdad que lo que se nos ha encomendado pide una base y un contexto espiritual profundo, digamos de calidad, una relación íntima con Dios que sea suficientemente fuerte para poder hacernos perseverar en nuestra vocación sacerdotal y después para poder dar todo aquello que tenemos que dar a las almas. Entonces es un tema que nos tiene que preocupar constantemente y un tema en el que tenemos que analizarnos también periódicamente. ¿Cómo estoy yo en mi vida espiritual? A la diferencia de las matemáticas, la vida espiritual no es cuantificable, al menos numéricamente. Sería bastante ridículo pretender salir de esta conferencia o de esta renovación espiritual diciendo pues he sacado un 10, ¿no? 10 sobre 10 o 9 sobre 8 o 8.5 sobre 10 o 6, yo qué sé. Pero es verdad que tampoco podemos caer en el otro extremo diciendo, bueno, es imposible saber cómo se encuentra el alma, es imposible saber cómo estoy en mi vida espiritual y por tanto pues no me preocupo de analizarme y no me preocupo de abordar este tema con cierta periodicidad en mi vida. Entonces hay que encontrar un término medio. Entonces lo que yo les propongo es una serie de puntos que pues a lo largo de esta renovación sacerdotal y a lo largo de estos ejercicios nos permitan pues eso, encontrar a lo mejor las preguntas justas o objetivas que nos dicen, en este punto, Señor, en conciencia y con paz de corazón, puedo decir, lo vivo. Y creo que gracias a ti y a los dones y a las virtudes y a tus inspiraciones me has permitido avanzar. Todavía tengo que, pero, Señor, delante de ti puedo decir, este punto lo tengo. ¿De acuerdo? Bien, como introducción antes de verlos, realmente el crecimiento en la vida espiritual, padres, se podría reducir a 2 aspectos, yo creo. Un primer aspecto sería la presencia de Dios en la vida del alma. Una persona crece espiritualmente en la medida que Dios está presente en su vida, no es que sea muy complicado.
una persona que no piensa nunca en Dios, que no hace nada con Dios y que en su corazón no tiene sentimientos de adhesión a Dios, pues podemos decir que es una persona que no vive en presencia de Dios. Y por el contrario, una persona que espontáneamente tiene pensamientos hacia el Señor, realiza en su vida actos concretos y generales con el Señor y tiene un corazón que bate al unísono con el Señor, pues podemos decir que en la vida de esta persona hay una cierta presencia de Dios. Y por otra parte, otro aspecto es que, bueno, la persona que piensa, que trabaja, que sirve a los demás, que es misericordiosa, que sabe penetrar el corazón del prójimo, pues es una persona también que podemos decir, espiritualmente hablando, no está muy alejada de Dios. ¿Por qué? Porque en el prójimo encontramos también al Señor, al menos así nos dice el Evangelio, y la virtud de la caridad en el Catecismo de la Iglesia Católica se define así: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por el amor de Dios. Entonces podríamos decir que es la persona que vive en presencia de Dios y que está constantemente volcada, orientada al servicio de sus hermanos, es una persona que espiritualmente está en una dinámica de crecimiento. Estos son los dos aspectos generales o dos conclusiones que las presento al inicio, porque verán que de una manera o de otra se repiten en los puntos que les voy a dar. Esto desde el punto de vista positivo. Del punto de vista negativo, podemos decir que hay también dos aspectos muy generales en la vida espiritual y en el crecimiento espiritual, que son el egoísmo y el orgullo, enemigos principales de todo crecimiento espiritual. La persona que es egoísta, es decir, la persona que piensa en sí misma antes de pensar a los demás, que en su centro de interés se tiene a sí misma, pues lógicamente no puede dar espacio a Dios o a los demás. Y por otra parte, el orgullo, la persona que se siente superior, que se siente más cualificada que los demás, que se siente mejor en tal o tal aspecto, pues encontrará una cierta dificultad a crecer espiritualmente, porque le será muy difícil, por ejemplo, obedecer a lo que el Señor le va marcando a través de sus superiores, a través de signos, de testimonios. Tendrá un corazón difícilmente modelable, poco dócil. ¿Por qué? Porque este orgullo le impide seguir lo que otro ha podido decidir o pensar. Entonces, son dos elementos también generales en la vida espiritual. El egoísta y el orgulloso crecen con gran dificultad en la vida espiritual. Esto dicho, padres, empezamos a recorrer algunos puntos de vida espiritual y bueno, vamos a enfocarlos sobre todo al sacerdocio, pero es una plática, una conferencia, yo creo que pueden ustedes perfectamente dar en la parroquia, a los laicos. A ver, señores, ¿dónde estamos? Es muy práctica, pero al mismo tiempo yo creo que engloba bien lo que es toda la vida espiritual. Bueno, un primer punto entonces. Yo, sacerdote, ¿cómo estoy en mi vida espiritual? Tendría que preguntarme en primer lugar si Dios es el centro de mi vida. Dios al centro de la vida. ¿Qué significa esto? Significa que se vive con Dios en todo lo que se hace. Se descubre la presencia de Dios en la creación. Un paisaje, Señor, qué grande eres, qué grande es tu creación. Un fenómeno meteorológico, qué grande es el poder de Dios, que ha permitido que en la creación se dé tal o tal fenómeno. Es descubrir la presencia de Dios en los otros, un alma que viene a verme, ahí estás tú, Señor. ¿Cómo miraba Cristo a las almas? Dios me inhabita mi alma, me inhabita también el alma de los que se me han encomendado. ¿Descubro a Dios en los otros? Este parroquiano que viene a verme a menudo y que a veces no soporto.
por su manera de hablar o por las preguntas que me pone o por los problemas que me causa. Y a pesar de todo, Dios está en él. Descubrir la presencia de Dios en la propia vida. Señor, has estado en mi vida en el pasado, lo sé, aquí, aquí y aquí. Estás ahora en mi vida y la verdad que con toda confianza me abandono a ti porque creo sinceramente que estarás en mi vida. Esas personas, esto en teología se llama primariedad teologal. Un carácter primario, ya saben, es aquel que reacciona espontáneamente y que salta sin mucha reflexión. ¿Qué es la primariedad teologal? Es ese aspecto de nuestro carácter que nos hace pensar espontáneamente o actuar espontáneamente por Dios. El primario teologal. ¿Yo soy un primario espiritual o soy un secundario? Es decir, que analizo humanamente y racionalmente todo y al final, como no tengo otra solución, pongo a Dios, porque de todas maneras no he encontrado antes la solución. Entonces, tarde o temprano tendré que darle el lugar a Dios. ¿Y si se lo diera al inicio? En todo lo que veo y en todo lo que hago. Eso es tener a Dios en el centro de la vida, poner a Dios en el centro de mi vida. Significa también, padres, poner a Dios en el centro de la vida, aceptar su voluntad, tal como viene. Su voluntad a nivel general, Él ha querido que yo sea sacerdote, es mi vocación, lo acepto todos los días, me adhiero a eso todos los días. Y luego también cada día, porque esta voluntad cada día pues se va concretizando o adaptando en diversas situaciones, en tiempos y lugares. Yo la acepto, esta voluntad, o todavía estoy después de no sé cuántos años de sacerdocio discutiendo con Dios para ver si vivo o no vivo lo que me ha pedido. Significa poner a Dios en el centro de la vida, confiar en su providencia. Si Él está, pues las cosas se hacen según Él, según su presencia. ¿Y cómo se hacen las cosas según Dios? Pues la providencia divina, Dios providente, Dios que se ocupa de mí y hace lo necesario para conducirme a Él, el abandono de Dios, abandonarse a Dios. Eso significa Dios al centro. Algunos obstáculos para esto, padres, que podemos encontrar en nuestra vida. Bueno, el primero es, pues, olvidarse de Él. Un día en mi vida en el que, por ejemplo, me voy a acostar diciendo, hoy realmente no me acuerdo de haber tenido un momento consagrado a Dios, un momento de intimidad con Él. Y así me voy a la cama. A veces que en mi ministerio me he ido a acostar y ¿saben cuál es el pensamiento que me ha venido? Sin hacer mayor examen de conciencia que un pequeño balance al final del día. Y de hoy has vivido como un pagano. Has vivido como un pagano. ¿Qué significa? Significa que el alma hecha para Dios y llamada por Dios al sacerdocio reclama lo que le hemos negado por haber estado demasiado ocupados en actividades, en organización de, qué sé yo, lo que tenemos que hacer en nuestras parroquias. Seguramente activismo puro muchas veces. Otro obstáculo es, por ejemplo, lamentarse de todo lo que nos pasa, de toda aquella situación difícil, controvertida, aquello que no aceptamos, porque lo que es bueno y viene de Dios, sí, no hay problema, Dios al centro de mi vida, pero cuando es algo que me cuesta, pues ya no está tan al centro Dios. Otras manifestaciones de la falta de la presencia de Dios en mi vida pueden ser pesimismo, todo va mal. ¿No tienen almas en sus parroquias que son así? Padre, el mundo va mal. La catequesis va mal. La liturgia va mal. La iglesia va mal. Hay personas que son, digo, bueno, algo habrá de bueno, ¿no? Digo, no, vamos muy mal. Y bueno, pues ¿dónde está Dios en todo esto? Nos ha abandonado Dios. Bueno. O tristeza. Podemos estar tristes a lo mejor también, porque las cosas no van como nosotros queremos. Pero a ver, si yo creo en la providencia de Dios, pues las cosas van como Dios quiere, aunque yo no las entienda. Y tengo que así aceptarlo. Tener a lo mejor miedo al futuro. ¿Dónde está Dios? No puede ser, un cristiano no puede tener miedo. O la duda,
Un cristiano no puede dudar en las verdades de la fe. Entonces, ¿cómo estoy yo en mi vida espiritual? Primera pregunta, ¿está Dios al centro de mi vida? Hemos intentado reflejarlo un poco con varios aspectos. Segundo punto, para saber cómo estoy en mi vida espiritual, tengo que preguntarme cómo está mi caridad, la virtud teologal de la caridad. Es decir, cómo estoy yo al servicio de Dios y de mis hermanos. Ya saben que la caridad es universal. Un sacerdote está al servicio de todos, no hace acepción de personas. Acuérdense del pasaje del Evangelio, si amamos a los que nos aman, pues qué diferencia tenemos si no amamos a nuestros enemigos. Caridad universal la del sacerdote. Es un corazón para todos, ¿eh? Todas las almas tienen derecho al corazón sacerdotal, no podemos decir estas sí, estas no. La caridad es delicada también, recuerden las pequeñas cosas, quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Caridad también oculta, la que no busca vanidad, la que no busca ser vista. A mí no me importa que vean que yo estoy sirviendo a mis hermanos, a mí lo que me importa es que Dios me vea, eso sí que me importa, actuar siempre delante de los ojos de Dios, pero no delante de los ojos de los demás, porque es realmente secundario. La caridad es también humilde. ¿Han visto ustedes a alguien ponerse de rodillas sirviendo a otros? ¿Se acuerdan de la última cena? El lavatorio de los pies. Para lavar los pies, si uno no se pone de rodillas, no se inclina, imposible tocar los pies de una persona. Si el sacerdote no es humilde y muchas veces no se deja pisotear, no podrá ser caritativo, no podrá servir. La caridad, padres, es esa disposición que tenemos espontánea a servir, a darse, no solo a dar cosas materiales en alguna asociación humanitaria que podemos tener en la parroquia o en Cáritas o en cualquier servicio pastoral hacia los más desfavorizados. No simplemente es eso, no es simplemente tampoco dar tiempo. Esta persona que viene a verme, todo el tiempo del mundo es para ella. La caridad profunda es la que da el ser, la que se da enteramente, la que uno se concibe como ser para los demás. Este es el sacerdote, el que se vacía de sí para llenarse de Dios y de los demás. En este segundo punto, algunas dificultades. Bueno, la primera seguramente es el egocentrismo, ¿no? Cuando en el centro no está Dios ni los demás, pues algo tendremos que poner, porque un centro hay, una prioridad hay en el corazón. El corazón está hecho para amar y algo tendré que poner. Si no es Dios y si no es Dios el mismo y Dios en los demás, pues ¿qué hay en el centro? Pues yo mismo, egocentrismo, yo mismo con toda una serie de manifestaciones, evidentemente. No es que yo diga, yo me amo. Sí, me amo, pero ¿cómo me amo? Pues como empleo mi tiempo, cuáles son mis intereses, qué me viene espontáneamente a la mente en momentos de silencio. Eso es lo que yo llevo en el corazón. Otro obstáculo, lo mejor que podemos tener es sentirnos hasta un cierto punto superiores o sentirnos más formados, sentirnos a lo mejor pues más dotados que otros, cuando pues esto realmente es hasta cierto punto contradictorio, ¿verdad?, con la vida del sacerdote. El sacerdote es el más pequeño, es el que sabe hacerse ministro, minister, el que es pequeño y porque pequeño, servidor de los demás. Entonces, una segunda pregunta, mi caridad, ¿cómo estoy yo en mi caridad? Universal, delicada, escondida, humilde. Tercer punto para saber si crecemos en la vida espiritual. Odio del pecado. ¿Cómo está nuestra relación con el pecado? Es una relación de... La palabra odio es fuerte. Podemos transformarla en rechazo. Podemos transformarla en expulsión. Hay más sinónimos en este campo. Pero odio quiere decir algo que por ningún precio, bajo ninguna condición se acepta y por tanto se rechaza sistemáticamente.
Los pecados graves, aquellos que rompen nuestra amistad con Dios y nos separan totalmente con Dios, pero los pecados veniales que la van debilitando poco a poco, como si fuera la termita en la madera que va haciendo un pequeñito agujero y en un momento determinado la madera se rompe porque está llena de agujeros, está toda carcomida. El pecado es contrario, opuesto a Dios. No es compatible el amor de Dios con el rechazo de Dios. O se le ama o se le rechaza. Y el pecado es justamente ausencia de amor de Dios, rechazo voluntario de la ley de Dios. Por eso, pues tenemos que tener esa actitud, ¿no?, que consiste en buscar siempre amar a Dios y por tanto rechazar lo que me aleja de Él. Y aquí, padres, tenemos que ser muy claros porque no porque seamos sacerdotes tenemos una condición humana distinta del resto de los mortales y estamos tocados por el pecado original como ellos. Y nuestra naturaleza humana es caída, como la de todo hombre. Y como dice San Pablo, vamos a experimentar las consecuencias de ese estado. Hago lo que no quiero y no hago lo que quiero por esa condición caída que tengo. Entonces hay que estar atentos. Algunos obstáculos en este campo que me impiden odiar el pecado. Mis vicios. ¿Cuáles son mis vicios? Es decir, actitudes repetidas de falta de amor en un campo determinado. ¿Puedo tener yo algún vicio por ahí? Es decir, una actitud que se ha creado, que se ha formado en mi vida de falta de amor a Dios o de estar contrario, de rechazo a la voluntad de Dios. Yo puedo a lo mejor tener... Digo, a ver, ustedes son todos pastores de almas. Cuando tienen un alma, saben bien que esa alma siempre tiene 2 o 3 fallos que van a ser su cruz durante toda su vida. No tiene fallos en todos los campos, pero ahí hay 1 o 2 que siempre llevan cargando. Y siempre que nos vienen a ver las almas y siempre que vienen a confesarse, es la cruz. Yo también como sacerdote seguramente tengo mi cruz, que está compuesta por esos 2, 3, 4 fallos que se repiten en mi vida. Esos vicios de los que me voy a desembarazar con dificultad, porque son justamente aquellos que me piden más esfuerzo. Puedo tener otro obstáculo también de falta de deseo de Dios, falta de necesidad de Dios. Una vez que fui a ver a mi director espiritual, le dije: Padre, es que tengo poco tiempo para rezar, tengo tantas cosas. Estas últimas semanas mi meditación, mi oración ha sido difícil. Y me dice: bueno, en estas dificultades, ¿usted tiene hoy todavía el deseo de rezar, el deseo de Dios? Y me dejó un poco perplejo, porque yo pensaba que me diría: bueno, pues busque sus 5 minutos por la mañana y sus 15 minutos por la tarde y su hora de meditación, rezar el breviario con calma. Y no, me dijo: vale, de acuerdo, hay una serie de dificultades. ¿Y el deseo? A pesar de esas dificultades, ¿usted tiene el deseo? Y me di cuenta que no solo había la falta de tiempo, sino que había también una cierta tibieza, o sea, que me costaba ponerme a rezar, no solo era el tiempo. Y esto puede ser un obstáculo también para el rechazo del pecado, una tibieza que se instala ahí en mi vida. Cuarto punto, para saber si avanzo en mi vida espiritual: la delicadeza de conciencia. Ya saben que la conciencia es ese medio ordinario que Dios nos ha dado para escuchar su voz, para discernir el bien y el mal y descubrir y hacer su voluntad. ¿Cómo estoy yo en mi delicadeza de conciencia? Porque, a ver, en la medida que yo sea delicado de conciencia, voy a estar cerca de Dios, voy a estar atento a su voz, porque de manera ordinaria, a no ser que ustedes sean almas privilegiadas y tengan algún tipo de aparición por ahí, pues Dios se dirige a ustedes, como se dirige a mí y a todo hombre, principalmente por la conciencia. Entonces, ¿cómo tengo yo mi conciencia? ¿Cómo la examino? ¿La examino regularmente?
La examino todos los días, a lo mejor al final del día, o a lo mejor una vez por semana me doy un tiempo para decir cómo ha estado esta semana, cómo ha estado este mes. La preparación de la confesión, ¿cómo es la preparación de mi confesión? ¿Diaria? ¿Es semanal? ¿Es mensual? ¿Cómo preparo yo mi confesión? ¿Una vez al mes hago mi examen de conciencia o lo voy haciendo todos los días un poco? ¿Cómo estoy yo de delicadeza? Se dice en España que no tengo problemas con la Guardia Civil, todo va bien. Como todo va bien, no he matado a nadie, no tengo problemas en ese campo, pues el resto, todo tiene que ir bien. Pues no, no forzosamente. No forzosamente. Depende del grado de delicadeza que yo tenga en mi conciencia. Si yo soy delicado de conciencia, voy a poder controlar mucho mejor mis pasiones, porque las distingo, las sé, ya sé cómo el enemigo se manifiesta, y antes de que llegue la falta la huelo, y ya estoy preparado. Si yo soy delicado de conciencia, puedo dominar mejor, más fácilmente, mi imaginación. Cuando empieza a hacer fábulas sobre situaciones a lo mejor completamente irreales, estados de vida que no corresponden para nada a mi sacerdocio, que a lo mejor son anhelados, o observando el mundo, pues por ahí tenemos nuestras atracciones. Mi conciencia, ¿cómo reacciona? Es una campana de 100 toneladas que suena y me deja medio dormido. ¿O es una campanita que apenas se oye? ¿Cómo es mi conciencia? Obstáculos en este punto que pueden realmente instalarse ahí y dificultarnos esta delicadeza de conciencia. En primer lugar, la indiferencia. La indiferencia, bueno, pues que haga el bien, que haga el mal, es indiferente. Que haga esto mejor o peor, es indiferente. Que celebre mi misa así o así, es indiferente. O que haga mi meditación así o así, con perfección o a medias, es indiferente. O sea, una conciencia que no ve el interés de la perfección, el interés de las cosas bien hechas, el interés del amor a Dios, que busca siempre la perfección. Otro obstáculo puede ser la mediocridad. Como me he acostumbrado a hacer las cosas a medias, pues así van todas hechas, a medias. O la tibieza. El hecho de conformarse con un cierto, como aquí en Tierra Santa, el status quo entre cristianos y ortodoxos, ¿no? He encontrado un status quo con Dios, un modus vivendi, y ya me conviene, me conviene. Digo, no más, no menos tampoco, pero bueno, ahí estoy. Claro, entonces la conciencia ya no va ni adelante, se puede decir que tampoco va hacia atrás, pero está estancada, y saben que en la vida espiritual cuando uno se estanca, tarde o temprano significa o es sinónimo de retroceso. Quinto punto, para saber cómo estoy en mi vida espiritual, la pregunta sobre la humildad. ¿Cómo acepto yo la voluntad de Dios en mi vida? El humilde no necesita la aceptación de los demás, el aplauso de los demás. No vive de vanidad, de vanagloria. No necesita tampoco estar muy atento a sí mismo. El humilde sabe abandonarse, el humilde sabe servir. Y yo creo que, digo, a ver, si tuviéramos que escoger un termómetro de la humildad, el termómetro más objetivo de la humildad, yo creo, es una opinión personal, pero no sé si me equivoco mucho, es la obediencia. El humilde sabe obedecer. El que no es humilde no sabe obedecer. Como aquellas personas que son incapaces de respetar, por ejemplo, yo qué sé, un límite de velocidad.
porque no han visto que en ese límite de velocidad hay un interés mayor. Y ahí están trampeando. Yo siempre, cuando tenía a los jóvenes en los campamentos, les decía, miren, ustedes pueden respetar el límite de velocidad de dos maneras. Una es porque han entendido que es bueno para ustedes y para los otros coches que circulan sobre la misma carretera. Y el otro lo pueden respetar porque tienen miedo que haya un coche de policía con un radar detrás de cada puente. En los dos casos respetan ustedes el límite de velocidad, pero la motivación no es exactamente la misma. Y yo les pregunto, ¿cuál es la obediencia perfecta? Y todos, la primera. Bien, ¿y cuántos lo hacen? Pues no tanta gente. Esto es lo que sucede un poquito con la humildad. El sacerdote humilde obedece. Bueno, que yo sepa, Cristo en el Evangelio, pues obedecer ha tenido que obedecer hasta el punto que San Pablo nos dice en su carta a los filipenses, obedeció hasta la muerte. O sea, el caso más extremo de obediencia, de lo que el Padre le pudo pedir, la muerte, y obedeció. Ahí tenemos el pasaje de Getsemaní, ¿verdad?, que nos deja mucho que reflexionar. Bien, obstáculos aquí en la vida sacerdotal, pues uno que yo creo que caemos a veces a menudo es la autonomía o la independencia. Esos presbiterios en que cada sacerdote va por su camino y el obispo ya no sabe cómo ponerlos todos juntos, porque claro, cada uno por su parte, todos bien en su casa, pero cada uno independiente. Y segundo obstáculo también, el hecho de, por ejemplo, yo como sacerdote me dejo aconsejar, yo como sacerdote estoy buscando aquellas personas que me pueden ayudar en mi sacerdocio cuando se me hace un comentario o cuando se me dice que, padre, esto lo podría mejorar o podría hacerlo así, mi director espiritual. O a veces también, pues un laico que viene, padre, esto no sé, hemos visto, pero no sabemos, ¿cómo lo acepto yo? Bueno, pues esta persona ya no le vuelvo a hablar porque me ha dicho que no se me oye en la iglesia cuando predico porque no tengo suficiente voz. Pues ya no le hablo porque, claro, me ha hecho una crítica. ¿Cómo acepto yo los comentarios de los demás, consejos de los demás? Sexto punto. ¿Crezco yo en mi vida espiritual? Pregunta, ¿soy fiel a mi oración? La fidelidad a la oración. Este es un punto que tenemos que considerar pues seriamente. Mi oración. La persona que reza es la persona que está buscando a Dios, es la persona que está delante de Dios, en la presencia de Dios. La persona que no reza, que no ora, pues por mucho que me diga que ama y que quiere a Dios, si no lo está buscando, pues no lo va a encontrar. Y uno de los medios principales que tenemos para encontrar a Dios es orar, nuestra oración. Preguntémonos por nuestro espíritu de silencio, nuestra búsqueda de soledad. El hecho de estar en una situación espiritual que permite a Dios entrar como quiere y cuando quiere, porque no hay impedimentos, no hay ruidos que le impidan entrar en mi corazón, porque yo tengo esa calidad de silencio que me permite escucharle. ¿Cuáles son los sentimientos de distracción, de aburrimiento en mi vida que me tienen ahí ocupado y disperso y que impiden a Dios centrarme en lo que es importante? Por eso, actitudes delante de Dios de adoración, de darle gracias, de pedirle perdón, de pedirle beneficios, siempre en la oración. Hablar con Dios, dialogar con Dios. Una pregunta que puede ayudarnos mucho, por ejemplo, ¿cuál es la última vez que Dios me dijo algo? Yo soy consciente que el Señor me transmitió en un momento de oración
esto. Fue una inspiración, fue una munición. Esto yo sé que vino de Dios, porque en un momento de oración íntimo, yo escuché su voz. ¿Cuál es la última vez que yo he tenido un diálogo tan íntimo con Dios que salí de mi oración diciendo, el Señor me quería decir esto, en este momento de oración me lo ha dicho, y yo estoy seguro y soy consciente que aquí vino? Remontemos en el tiempo. Algunos a lo mejor podrían decir, uy, la última cosa que escuché de Dios es cuando me llamó al sacerdocio. Pues estamos bien, señores. ¿Cuándo Dios la última vez me dijo algo y yo sé perfectamente que vino de Él? Porque llegó en un momento íntimo de oración con Él. Y esto solo puede venir de Dios. Es como el sacerdote, el franciscano de la Gruta de la Leche, que nos decía, pues aquí están todos estos niños, miren estas cartas, es que esta gente aquí dicen que fue aquí y están convencidos por su fe, el Señor les dio esta gracia aquí y ellos lo saben. ¿Y a mí qué me ha dicho el Señor en mi oración? ¿Qué me está diciendo? ¿Hacia dónde me conduce? Ser sensibles a las gracias de Dios es esto que se busca en la oración. La persona que ora es sensible a todo lo que llega de Dios y lo descubre y lo sabe. Esto viene de ti, Señor. Esto viene de ti, mi Dios. Porque soy sensible y lo sé descubrir. Obstáculos. El primero es el activismo. Acción, 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 acción. Por consecuente, falta de tiempo, falta de ganas, falta de disposiciones para los momentos de oración. Estos 3 días de ejercicios espirituales, padres, pues son eso, un querer orar antes de actuar. Y ahí estamos, escuchando al Señor. Otro obstáculo, falta de relación personal con el Señor, de verdadera amistad. Cuando se presenta a los niños la relación con Dios, se habla de amistad. ¿Es Dios un amigo? ¿Lo considero como un amigo al que hablo, hago cosas con él, me dirijo a él regularmente? Amigo, amigo, amigo privilegiado de Dios, amigo íntimo de Dios, como el apóstol, escogido por el Maestro para estar con él. Séptimo punto, en mi vida espiritual solo faltan 2, la prudencia. Sacerdote prudente, soy prudente en mi vida, es decir, me doy por una parte los medios necesarios para crecer espiritualmente y para ser santo, y por otra parte evito los peligros, aquellas cosas que no puedo tocar, que no puedo hacer porque me alejan de Dios. Este punto es doble. ¿Me doy los medios? Vamos a ver, medios. Bueno, pues viniendo a Tierra Santa hemos sido nosotros prudentes, porque nos hemos dado un medio para llegar a Dios. Pero claro, peregrinaciones a Tierra Santa no se hacen todos los meses, ni todos los años. ¿No es verdad? Prudente. Tengo mi oración por la mañana, tengo mi oración por la tarde, mi breviario, mi preparación de misa, mi preparación de confesión, mis celebraciones, preparaciones de sacramento, mi dirección espiritual, mi lección divina, medios, contacto con Dios por tantos medios. No, mi oración de la mañana ya no, porque la misa suple, ya la misa es la oración más importante, entonces ya no hace falta el resto. Sofismas, siempre sofismas para quitarnos uno u otro medio. Dirección espiritual, ya hace ya muchos años que soy sacerdote, ya conozco todo, ya sé todo. Cuando era seminarista, pues sí, necesitaba un poquito una guía, pero ahora ya no. Bueno, pues un medio menos. Y así le vamos cortando al árbol todas las ramas. ¿Y qué nos queda? Pues el tronco. Pero bueno, el tronco no se va sacando alguna hojilla por ahí. Pero bueno, si yo tuviera mis ramas ahí fijas que nunca desaparecerían, sería un árbol frondoso, verde, con mucho fruto, porque hay medios y los medios dan frutos. Por otra parte, padres, evitar aquello que me aleja de Dios, aquellos peligros que me alejan de Dios. El primero, el pecado, pero después todas aquellas actitudes que a lo mejor no son según Dios. Podemos poner aquí, por ejemplo, las modas. El sacerdote
que sigue las modas, ¿no? Hay sacerdotes así un poquito que van cambiando un poco como el viento, ¿no? Como la moda, pues depende, ahora está esto de moda, pues esto está no de moda. Ambientes, personas, sabemos qué personas nos ayudan y sabemos qué personas no nos ayudan en nuestro sacerdocio. No nos engañemos, no nos equivoquemos, sabemos perfectamente lo que nos puede o no ayudar. Lucha en primer lugar ante todo contra el pecado, pero ya les digo, después, antes de pecar viene la tentación, ¿verdad? Y esa tentación, pues la vamos descubriendo poco a poco y la intentamos evitar. Eso es prudencia, padres. Darse medios, pero evitar también peligros. Y aquí saber escuchar al Espíritu Santo que nos va diciendo por aquí sí, por aquí no, por aquí también, por aquí tampoco. Y saber escucharlo para espontáneamente aceptar lo bueno y rechazar aquello que no me ayuda. Obstáculos. El primero son todas aquellas acciones que pueden ser realizadas sin tener cuenta de Dios. O sea, decidir sin Dios, yo diría. Como aquel joven que viene a verme diciendo que ha encontrado la mujer de su vida. Y yo le digo, ¿y por qué es la mujer de tu vida? Bueno, pues es que es muy guapa. Ah, bueno, ¿y qué más? Pues es que es muy amable. ¿Y qué más? Pues que es muy agradable. ¿Y qué más? Bueno, pues mis abuelos están de acuerdo. ¿Y qué más? Pues mis padres también parece que están de acuerdo. Bueno, ¿y qué más? Y pues mis amigos parece que están también de acuerdo. Bueno, ¿y ya? Sí, pues ya. Bueno, ¿y Dios qué piensa de todo esto? Pues la verdad es que no se lo he preguntado. Pues mira, te vas a ir inmediatamente a la capilla y te vas a estar media hora diciéndole si esta chica te conviene o no. Porque a lo mejor tú crees que la has encontrado y es la chica de tu vida y a lo mejor él no ha pensado así. Y luego vienes y me dices lo que piensas. Y a veces pues uno tiene reacciones interesantes. Pues me lo voy a pensar, padre. Uno me vino, pues me lo voy a pensar. Y pues qué bien que te lo pienses. Piénsalo delante del sagrario, por favor. Pues yo, sacerdote, igual. Tal o tal acción pastoral, tal o tal consejo que voy a dar, ¿está meditado, visto con Dios o no? ¿O es decidido por mí? Segundo punto, pues a lo mejor ser un poquito precipitados o caer en la temeridad, ¿verdad? Hacer las cosas de una manera un poco irreflexiva. Creo que cuando vemos las cosas siempre las tenemos que ver con los ojos de Dios, o al menos intentar verlas a través de los ojos de Dios, pues y eso lo hacemos pues con esos medios que nos damos, siendo prudentes e intentando decidir todo con el Señor. Octavo punto, para crecer en la vida espiritual, tener un corazón indiviso. ¿Qué quiere decir tener un corazón indiviso? Pues amar lo que Dios ama, amar como Dios ama. No encontrarse en situaciones de tipo, pues esto me gustaría mucho, esto lo quiero, pero no lo quiere Dios. Entonces ahí nuestro corazón ya empieza a experimentar una cierta dicotomía, ¿no? Como estas almas que no entienden que se tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y entonces le dicen, pero entonces no puedo amar a mi marido y a mis hijos. ¿No les ha pasado? Algunas veces vienen almas que dicen, pero usted me dice amar a Dios sobre todas las cosas, pero yo no puedo amar a Dios más que a mis hijos. Y digo, señora, es que no he entendido nada. Es que usted tiene que amar a Dios en sus hijos y amar a sus hijos en Dios, pero es que no ve que es lo mismo. Un corazón indiviso, el cristiano tiene un corazón que es indiviso. Intenta siempre amar lo que Dios quiere, pero es que Dios no va a hacerle amar algo que no sea bueno para él. Y ese es el corazón indiviso del sacerdote, el que ha entendido y el que vive amando lo que Dios ama, porque sabe que es lo mejor para él y sabe que no hay nada mejor. Por eso no necesita saciar su corazón en aljibes rotos, como dice San Juan de la Cruz, porque Dios es fuente de aguas vivas. Acordémonos de la samaritana, ahí nos queda, capítulo 4 de San Juan. Obstáculos para tener un amor indiviso, los amores desordenados de nuestra vida, aquellos que no se ordenan justamente
a la voluntad de Dios. Conflictos entre Dios y las criaturas que han sido creadas para llevarnos a Dios y que de repente, en vez de llevarnos a Dios, nos alejan de Dios. ¿Cómo puede haber conflicto? O a lo mejor lucha espiritual por falta de generosidad. No soy suficientemente generoso, le he dado a Dios, pero no le he dado todo a Dios, entonces mi generosidad pues empieza a faltar. Noveno y último punto, padres, para saber si crezco en mi amor a Dios, en mi vida espiritual, amor por la Iglesia. Podemos decir que el que ama a Dios ama las cosas que Dios ama. ¿Y a quién ha amado Dios? ¿A quién ha amado Cristo? Pues Cristo ha amado a su Iglesia, Cristo ha amado a los hombres, Cristo ha amado a su madre. Digamos que los amores de Cristo deben ser los amores del sacerdote, puesto que amados por Cristo, amados por el sacerdote. Y la Iglesia es uno de los amores de Cristo. Y el lugar donde Él ha querido continuar dando su gracia a los hombres. Entonces yo, sacerdote, ¿cómo amo a la Iglesia? Y aquí enseguida, pues, distinción entre la Iglesia, digamos, institucional, jerárquica, exterior, pues que siempre nos puede hacer sufrir, porque ahí está mi obispo, y ahí está el cura de mi decanato, y que si el archicura, y que si la conferencia de no sé qué, y siempre ahí tenemos problemas con nuestros hermanos sacerdotes o con nuestros obispos, y a veces esto nos puede quitar amor hacia la Iglesia, porque vemos que la Iglesia tiene pues sus deficiencias como institución humana que es, ciertamente, pero también en su parte humana, en su parte histórica, en su parte en el espacio y en el tiempo, en la historia. Un sacerdote, claro, que no ama a la Iglesia, un sacerdote que se separa del amor del Papa, de sus enseñanzas, que no obedece a su obispo, o un sacerdote simplemente que no trabaja por las vocaciones, porque no tiene a lo mejor esa sensibilidad de decir, hacen falta obreros, la mies es abundante, y yo tengo que hacer todo lo que pueda con mi amor, con mi oración, con mi testimonio, para ayudar a discernir y a conducir estas almas que a lo mejor se ponen en la pregunta del llamado de Dios a la Iglesia. Y hacer que mis parroquianos, que las almas que me han sido confiadas, amen también a la Iglesia. Y la van a amar si yo la amo, porque es la Iglesia de Cristo, es la esposa de Cristo. Y cumplimos nuestra misión sacerdotal en la misión de la Iglesia. Obstáculos, pues yo creo que uno es la falta de visión sobrenatural. Yo no he conocido muchas elecciones de papas. La de Juan Pablo II no me acuerdo, y la de Benedicto XVI sí, ya era seminarista, ya era incluso todavía no sacerdote, casi sacerdote. Y yo me acuerdo que estaba en una comunidad religiosa, que no es la mía, con sacerdotes de varios lugares, y bueno, salió el Papa, y entonces pues había comentarios de todo tipo. ¿Y dónde va a ir la Iglesia con este Papa? Y yo me acuerdo que un sacerdote al lado lo había dicho a 5 o 6 veces, ¿dónde vamos? ¿Qué se va? Y yo he dicho, bueno, pues estamos aquí después de haber tenido 266 papas y les aseguro que no todos han sido, digamos, ejemplares. Y aquí estamos. ¿Y usted cree en la Iglesia? Sí, pero comprende que con este papa... Pero a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dijo Cristo? Que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la Iglesia. Entonces esto es una certitud que tenemos, una certeza que Dios nos da, Cristo nos ha dado en el Evangelio. Yo tengo esa visión sobrenatural sobre todo problema, sobre todo conflicto en la Iglesia. La misma visión sobrenatural que nos dio el otro día el auxiliar del patriarca, cuando uno de ustedes le preguntó, ¿y cómo perseveran ustedes aquí con tanta división de iglesias? Y él respondió de la más hermosa de las maneras: fe, esperanza y caridad. Visión sobrenatural.
Otra dificultad, a lo mejor, no ver la presencia de Dios en la Iglesia, nos olvidamos de quién es su fundador y hacia dónde va la Iglesia, a lo que está llamada. Bien, les he dado 9 puntos, podría haber muchos más. Ojalá podamos hacer un examen de conciencia profundo durante estos días de cómo nos encontramos en nuestra vida espiritual y si estamos en una dinámica de crecimiento, sea en la presencia de Dios, sea en el servicio, nuestro servicio hacia nuestros hermanos, y si crecemos en nuestra vida espiritual con esos dos elementos que tienden a retrasarnos, el orgullo y el egoísmo. Ojalá el Señor nos dé claridad de pensamiento y también objetividad para saber dónde estamos y sobre todo para saber lo que tenemos que hacer para avanzar. Pidámoselo con mucha fuerza.